Bienvenidos a todos también, aquellos que se van uniendo. Y bueno, vieron que acá estoy como un poco rodeada, ¿no? Yo no los veo a todos, pero a los 9 que tengo en pantalla, me gustaría saber si les gusta jugar con todo esto que tengo acá. Pueden hacer así, pueden hacer así, pueden hacer así, así. A todos les gusta, ¿sí? Todos veo que me hacen así. Es como que retroceder, ¿verdad? A lo que, a lo que fue la niñez. Tal vez no teníamos estos mismos elementos, quizás jugábamos más a la bolita o a la payana o al ludo o a la dama, pero la realidad es que el juego también es parte de lo que tiene que ver con las familias cuando hay niños involucrados. Y ustedes me dirán, Jenny, ¿qué tiene que ver esto de la disciplina, las normas y los límites con el juego? Bueno, muchas veces a través del juego también podemos enseñar, y lo lúdico nos ayuda muchísimo a poder enseñar desde dónde, hasta dónde, cuáles son los límites que yo tengo, para qué lado puedo avanzar y para qué lado no. Entonces, un poquito para entrar en ambiente y hacer de esta tecnología algo un poco más cálido, porque la realidad es que le hablo a una pantalla y entiendo de que hay personas de carne y hueso que me están escuchando del otro lado, poder traer esto que nos acerca un poquitito más. Yo lo voy a correr ahora un poco, era parte de lo que quería transmitirles a través de lo que es el juego y lo que la niñez también, los niños, las niñas y los adolescentes pueden estar compartiendo entonces a la hora de jugar. Y qué bueno que nosotros como padres, madres o educadores podamos tener presente de que el niño se expresa y se manifiesta también a través del juego entonces. Bueno, vamos a entrar un poquito a lo que es el tema de hoy y si bien va a ser algo así muy hablado, si tienen dudas, por favor escríbanlas en el chat, que va a estar Andrea recepcionándolas y por lo que tengo entendido al final vamos a ir contestando entonces las preguntas que queden grabadas ahí en el chat por ustedes o en forma espontánea lo puedan manifestar entonces en el momento. Bueno, la tarea de educar realmente es preciosa. Es algo que podemos decir de que realmente es una tarea muy linda, sin embargo, conlleva una gran responsabilidad por parte del adulto referente. ¿Y por qué digo por parte del adulto referente? Porque en este sentido la tarea de educar no parte solamente de lo que concebimos como una familia nuclear, papá, mamá e hijos, sino que educamos todos aquellos adultos que somos referentes. Por eso esto está abierto a papás, a mamás, a tíos, abuelos, a educadores, a personas que estamos en contacto, a personas adultas que estamos en contacto entonces con los niños. Yo tengo una formación, más allá de la licenciatura, tengo una formación en una diplomatura en claves, lo que refiere al buen trato en familia. Entonces, muchos de los conceptos que vamos a estar compartiendo también, más allá de lo que podemos decir académico, tiene que ver también con toda esta formación en lo que es la familia, pero cómo desarrollar un buen trato entonces dentro de esta familia. ¿Y será posible entonces lograr una disciplina con buen trato? ¿Será posible que podemos poner normas y poner límites sin llegar a otros extremos? Miren, la formación de un carácter maduro es un objetivo central en la educación. Entonces, ¿qué tengo yo como objetivo principal? Poder formar un carácter maduro en ese niño, en esa niña o en ese adolescente. Esta formación es modelada por quienes están en el entorno más cercano.
significa que yo, mamá, papá, abuelo, soy parte entonces de modelar a quien tengo, a ese niño que tengo en mi entorno. No voy a pretender que lo haga otra persona externa, sino que yo, el adulto responsable más cercano, soy quien está a cargo. Llegar a la madurez espiritual es esa meta o ese horizonte hacia nosotros, hacia el cual nosotros avanzamos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo central? Poder formar un carácter maduro en lo que tiene que ver con la educación entonces de estos niños y de quienes tenemos a cargo. ¿Cuáles son las señales de un carácter maduro? Porque yo tengo que formar entonces un carácter maduro. Soy el principal modelador, soy el principal protagonista de modelar entonces a estos niños que tengo a mi alrededor un carácter maduro. ¿Cuáles son las señales que yo tengo para saber cuáles son entonces la formación de este carácter maduro? Entre otras cosas, la capacidad de desarrollar grados crecientes de autocontrol emocional y esta tolerancia a las frustraciones. Entonces, si yo estoy tratando de formar en este niño, en esta niña, en este adolescente, un carácter maduro, entonces tengo que ver señales de un desarrollo en grados crecientes de que este niño tenga autocontrol emocional y pueda tolerar las frustraciones. Otra de las señales es regular las emociones, o sea, poder percibir esa emoción y modularla según el contexto. ¿Qué significa esto? Que yo, si bien pueda tener pueda tener una gran angustia, una gran tristeza, no largarme a llorar, no hacer un berrinche, no desbordarme de esa emoción en un entorno que no me lo permite hacer. Por otro lado, otra de las señales es aprender de las conductas pasadas, reflexionar sobre ellas y relacionarlas con las consecuencias. Cuando yo tengo estas señales presentes, desarrollar un autocontrol emocional, tolerancia a las frustraciones, regular mis emociones y percibirlas y modularlas según el entorno donde estoy, y aprender de mis conductas pasadas para poder entonces relacionarlas con las consecuencias que tuvieron y poder reflexionar sobre ellas, son entonces unas señales, entre otras, pero para que no se extienda en el tiempo, de que yo estoy formando un carácter maduro en aquel niño que tengo delante. Sobre todo esto que dije, la madurez emocional, cognitivo, social, es haber desarrollado un sistema moral propio que regule nuestra conducta y que no dependa de la sanción externa. Cuando yo regulo, entonces, y trato de hacer este modelaje en la vida del niño, lo que él va interiorizando entonces es que no dependa su accionar de esa sanción externa, sino que pueda interiorizar todas estas herramientas que yo le estoy dando para que él directamente se vaya regulando. Cuando yo digo él, el niño, la niña, el adolescente, me voy a referir a uno solo, porque si no todo el tiempo estaría diciendo el niño, la niña y el adolescente. Pero ¿saben qué? Me refiero entonces a todos. En algún momento lo voy a nombrar en masculino, en otros en femenino, pero sepan que abarca a todas. Todas nuestras conductas como adultos referentes, y esto es algo muy importante, todas nuestras conductas como adultos referentes afectan este objetivo. El objetivo entonces de la formación de un carácter maduro que sea central entonces en la educación, ¿sí? Entonces, todas las conductas que yo tengo se van a transferir entonces y van a afectar a este objetivo, porque el ejemplo es una de las principales formas de transmisión. Ustedes podrán decir, bueno, pero él me escucha, pero más que me escucha, me está viendo. Y en este mirarme, en este observarme, lo que está haciendo es recibiendo un modelaje. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, ¿por qué vos no te tenés que enojar cuando algo te sale mal?
Porque ¿qué le estoy dando? Un doble mensaje. Le estoy diciendo que no se tiene que enojar cuando yo estoy enojada. Entonces, esto es para que quede bien ejemplificado el hecho de que lo que transfiere, lo que más queda grabado, entonces, es nuestro accionar. El modelo que nosotros en esta conducta como adultos referentes le estamos dando a quienes nos rodean. También es cierto que existen diferentes tipos de temperamentos. Hay niños con temperamentos difíciles, hay niños con temperamento moderado y hay niños con temperamento fácil. Y esto lo tenemos en forma innata desde el nacimiento. El temperamento es algo que crece, que nace, que viene con nosotros. Si bien esto es una realidad, hay principios que son generales para los diferentes tipos de temperamento de nuestros hijos. Porque acá me pueden estar escuchando muchas mamás o muchas maestras o personas que tienen contacto con niños y dicen, bueno, lo que pasa es que vos no sabés a qué niño me estoy enfrentando. Bueno, más allá de que tengas un niño delante que tenga un temperamento difícil, mediano o fácil, hay hábitos para la vida que se enseñan a través de las normas y de los límites, para todos igual, porque esto es algo universal y queda en forma generalizada. La disciplina, para poder dar entonces una definición, un concepto de disciplina, es parte de la educación. La disciplina es parte de la educación. Disciplinar es hacer discípulos, es educar, es corregir, es guiar, ser como el tutor de una planta. Eso entonces es la disciplina. Y la disciplina se desarrolla a través del ejemplo y de la enseñanza de normas y de límites. Es tarea del adulto referente, del adulto que está a cargo. No hacerlo, no ejercer entonces esta disciplina por medio de la enseñanza de las normas y de los límites, es un tipo de negligencia que deja al niño sin herramientas para convivir. Vuelvo a repetir este concepto porque yo estoy viendo que algunos están tomando nota, entonces para que pueda quedar esta definición bien marcada. Disciplinar es hacer discípulos, es educar, es corregir, es guiar, es esa imagen que nosotros tenemos, más que nada a quienes les gusta todo lo que tiene que ver con las plantas, es esa imagen de tutor que le ponemos a la planta cuando la planta no sabe para dónde ir. Disciplinar entonces es eso, es hacer de guía, de tutor, para ese niño que tenemos delante. Se desarrolla a través del ejemplo y de la enseñanza de normas y límites. ¿Quién entonces da el ejemplo y enseña a través de las normas y de los límites? El adulto. El adulto es el referente, es la persona que tiene que estar allí para poder guiar y ser de tutor. El no hacerlo es un tipo de negligencia. Y no solamente un tipo de negligencia que trae consecuencias en el presente, sino que deja consecuencias en el futuro, porque a este niño lo deja sin herramientas para poder convivir. Una vez definido entonces lo que es la disciplina y habiendo dado una introducción de todo lo que tiene que ver en este tema, vamos a ir un poquito a los conceptos de normas y de límites, porque dijimos que disciplinar entonces era la tarea del adulto que se enseña, ¿no? Y que se da a través del ejemplo de las normas y de los límites. ¿Qué son las normas entonces? ¿Por qué lo diferenciamos? ¿No es lo mismo? No es igual decir, bueno, ponerle una norma, ponerle un límite. No, no es lo mismo. Hay una diferenciación entre esto y es bueno que nosotros la podamos entonces incorporar en nosotros para poder transmitirla y hacer un trabajo más eficaz. Las normas, vieron que al principio yo mostré juegos, ¿no? Acá voy a mostrar otro. No es que esté haciendo propaganda, pero estoy mostrando algunos juegos. Las normas son las reglas del juego. Las normas son las reglas del juego que organizan la convivencia familiar y social. Son convenciones sociales fundamentales de la experiencia y en un marco de valores. El adulto es quien fija la norma y el niño es quien las cumple. Al inicio,
es una obediencia impuesta. Yo pongo esta norma y el niño la cumple, entonces es algo impuesto. Impongo cuál es la norma. Pero luego se transforma en un valor permanente, luego se transforma en algo que el niño ya incorpora entonces en su vida. La edad más sensible, o sea, la edad más de más apertura, por eso llamamos la edad más sensible, la edad de más apertura, la edad en que ellos están más receptivos para implementar normas, se dice que va entre el año de vida y los 7 años de vida. Entonces, entre el año de vida y los 7 años es la edad más sensible para poder implementar normas en la vida de un niño. Entonces, las normas, si yo les preguntara ahora, ¿cuáles son las normas? ¿Qué definición tenemos de normas? Son las reglas del juego, ¿sí? Así podemos definir entonces a las normas, que las pone el adulto, el niño las obedece, al principio son impuestas, pero luego se transforman en un valor permanente para la vida del niño. ¿Qué son los límites? ¿Por qué lo diferenciamos? Los límites son esas reglas flexibles que se colocan de acuerdo con los logros hacia la autonomía que el niño va alcanzando. No son permanentes y van cambiando con el tiempo y con las circunstancias. Es diferente que la norma que queda impuesta. El límite no va a ser el mismo para un niño de 2 años que para un niño que tiene 8, que para un adolescente que está cursando la primera etapa de la adolescencia a los 13. Los límites entonces son reglas que son flexibles y que se colocan de acuerdo con los logros hacia la autonomía que el niño va alcanzando. Yo no le puedo poner un límite a un niño sobre algo que aún no alcanzó. Por eso es que va ligado a lo que tiene que ver con la autonomía del niño. Y en este sentido tenemos que entender de que si bien hay edades en las que nosotros nos paramos como profesionales, como maestros, como educadores, tenemos que entender también de que el ritmo de cada niño es diferente. Entonces, no es que porque entra al liceo es necesario que tenga determinada autonomía. Tal vez la autonomía la adquirió antes, en sexto de escuela, o tal vez la adquiere en segundo de liceo. ¿Se entiende esta diferencia? No es automático. No es que a partir de esta edad, esto, a partir de esta edad, esto. No, ¿por qué? Porque son límites. ¿Y los límites cómo se regulan? De acuerdo a la autonomía que va teniendo. Y si se regulan es porque la autonomía de cada niño también es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios procesos. Sin embargo, si bien las normas y los límites son indistintos y los podemos marcar como dos cosas separadas, hay algunas normas que son esenciales y que son permanentes, como por ejemplo, el respeto. Eso es algo que es esencial, que se ve como universal, la norma del respeto, los hábitos de orden y de buen uso del tiempo, la rectitud y la honestidad. Entonces, si bien podemos tener normas familiares que organicen la convivencia, que sean distintas unas de otras, porque todas las familias funcionan distintas, hay normas que son esenciales y que son permanentes que el adulto debería otorgarle como herramientas al niño, como ser el respeto, el hábito del orden y el buen uso del tiempo, la rectitud y la honestidad. Estas son premisas universales, entonces, que tenemos que transmitir. Los límites son reglas, volvemos entonces a los límites, retomamos un poquito con las normas universales y volvemos a los límites. Los límites son reglas flexibles que nos hacen crecer con seguridad. Y ustedes dirán, pero ¿no se contradice el poner un límite con que tenga seguridad? Porque si le pongo un límite no puede hacer lo que quiera. Y sí, es cierto, si le pongo un límite no puede hacer lo que quiera porque le estoy poniendo un límite. Justamente estos límites son los que al niño le ofrecen y los ayudan a crecer con seguridad. Poner límites es marcar un camino seguro, es ubicarlos en el mundo y proporcionarles un ámbito seguro para crecer.
Y a mí acá hay una metáfora, hay una figura que me gusta usar mucho, que es la de una carretera. Cuando nosotros vamos por la carretera, ¿ven un cartel de pare? ¿Ven un cartel de ceda al paso, ese que es así? ¿Ven líneas amarillas todas continuas? ¿Y de esas que están partiditas? También, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no hay señalización en la carretera? Nos perdemos, nos desorientamos y es un caos. Bien, yo acepto esto que dijeron, pero vamos a decir la verdad entre nosotros, ¿no les da un poquito de alivio cuando no tienen ninguna señalización en la carretera? Pero esa sensación que yo les dije nos gusta por un rato, porque si no después, ¿qué es lo que pasa? Nos empieza a venir esa inseguridad, nos perdemos, es un caos. Porque necesitamos que la carretera me diga, por acá no pases porque hay una curva y te podés dar con el otro auto, acá tenés que parar porque es un cruce peligroso. Pero ¿se acuerdan que nosotros hablamos de que las normas que nosotros vamos incorporando, al principio, acá lo vemos claro, al principio son como que impuestas las normas, pero después se transforman en un valor permanente. Nosotros sabemos cuál es la norma, solo que quizás el límite en ese momento pudo haber cambiado. Entonces, cuando volvemos al límite, decíamos de que le proporcionamos entonces al niño un lugar seguro para poder entonces crecer. ¿Cómo qué? Como la ruta, como la carretera, como la señalización cuando nosotros vamos andando con un vehículo. Nos proporciona entonces seguridad. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo hacer para que estos límites puedan ser entendidos, puedan ser captados, puedan ser ejecutados? Eso es la gran cuestionante. ¿Cómo, entonces, poner estos límites? Vamos a empezar diciendo que ningún extremo es bueno. Ningún límite en su extremo es bueno. Exigentes y rígidos. Límites exigentes y rígidos. Extremadamente, esto nos va a dar como resultado niños extremadamente sumisos o con una fuerte rebeldía que lo ponga en peligro. ¿Por qué? Porque nunca te dejo tocar la olla. Porque nunca te dejo acostarte tarde. Porque nunca vas a poder probar un chupetín porque se te caerían los dientes. Entonces, ¿esto qué me puede traer? Esta rigidez y esta exigencia en el límite, o que el niño sea extremadamente sumiso. ¿Hay maestras acá en este grupo? Maestras educadoras, sí, ahí Silvia. Silvia levantó la mano. ¿Viste, Silvia, de que están esos alumnos que vos decís, ay, es una maravilla? No parpadea, no habla, no grita, no se mueve, no pelea, es como que perfectito. Bueno, ahí vemos un claro ejemplo entonces tal vez de esta extremada sumisión. ¿Cómo puede ser que un niño no se mueva, no grite, no se enoje, no se exprese? Entonces, tener en cuenta la rigidez del límite, la exigencia bien profunda y marcada, sistemática en la vida del niño puede traer estas dos conductas. O este niño, Silvia, como decíamos, que nada, o ese que no lo agarrás con nada, es esa rebeldía que hasta lo pone en peligro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo transgrede, y transgrede al padre y a la madre y al abuelo y al policía y mañana a todos. ¿Por qué? ¿Solamente porque tuvo límites rígidos y exigentes? No, es multicausal. Pero estamos hablando ahora de los límites que puede traer como consecuencia esto. Igualmente nocivo es el extremo permisivo. Yo los dejo un minutito para que decante esto. Igualmente nocivo que es extremo exigente y rígido es el extremo permisivo. Haz lo que quieras, levántate a la hora que se te ocurra, no te quieres bañar, no te bañes, no te quieres cepillar los dientes tampoco, si no quieres almorzar, no almuerces,
y si viene alguien adulto y no tenés ganas de saludar y no le querés dar el asiento y lo que quieras. Si total, cuando sea grande se acomoda de alguna manera. Entonces, ni un extremo exigente y rígido, ni el otro extremo permisivo, porque cuando estamos cansados, muchas veces permitimos diferentes cosas y accedemos a todos los deseos que nos piden sin pensar en las consecuencias. ¿Y qué es lo que nos pasa? Dejamos pasar cosas. Dejamos pasar, y bueno, sí, la verdad que yo estoy tan cansada, y bueno, que se coma unas papas chips y que se vaya a la cama. Y bueno, y sí, la verdad que hoy llegué tarde, entonces hoy llegué tarde, que no se bañe. ¿Qué le va a hacer si hoy no se cepilla los dientes? Pero resulta de que esto no es que un día, eso es ser flexible, un día. El tema es cuando esto se vuelve una rutina. Entonces nosotros empezamos a acceder a todos los deseos sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué? Porque ahí priorizamos mi propio estado. Entonces, ¿vieron cómo todo se va como que entendiendo un poquito más? Hablábamos de que el modelaje se da desde el adulto referente, este adulto referente que muestra entonces cómo es que se va actuando. Entonces, si el adulto es rígido y es exigente, tenemos determinados resultados. Si el adulto es totalmente permisivo, tenemos entonces otros resultados. Y quizás cuando escuchamos esto, y yo cada vez que lo digo y que lo enseño y que hacemos psicoeducación en este sentido, digo, qué responsabilidad, ¿verdad? Porque estamos como que siendo monitoreados en todo tiempo, pero tranquilos porque tenemos que aceptar también nuestra humanidad, tenemos que saber de que nos podemos equivocar, y cuando nos equivocamos es también una forma de modelaje el pedir perdón, el decir, esto no estuvo bien, mamá, papá, la maestra, la abuela va a tratar de hacerlo mejor en una segunda oportunidad. Pero qué importante es poder tener conciencia y tener este tipo de capacitaciones. Saben que esto que brinda Siembra es fantástico porque lo brindan en forma abierta para todo público, y lo que hace es ayudarnos, darnos herramientas, cada uno desde lo que sabe, desde lo que puede brindar, ayuda entonces a este conocimiento colectivo que en lo que aporta, en mi entender, es poder ser mejores personas, aquellos que tienen la dimensión de fe, poder entonces poder tener una capacidad de lo que es la trascendencia y de lo que es la espiritualidad desde otro lugar también. Así que quienes lo están aprovechando, bárbaro, y para las otras instancias repartan el ID por todos lados para que sean muchos más los que puedan capacitarse en estas y en otras áreas. Entonces, tenemos que desarrollar una disciplina que pueda lo siguiente, que pueda proporcionar afecto y cariño profundo. Esto es algo que tiene que atravesar todo lo que tiene que ver con la disciplina, las normas y los límites. Proporcionar afecto y cariño profundo. Facilitar canales de comunicación efectivos. Supervisar la conducta de los hijos exigiendo responsabilidades crecientes. Saben que a la consulta llegan muchos papás preocupados de que sus hijos de 13, 14 años no hacen nada, no obedecen, parece que como que fuera, no sé, algo extraño. Y uno se pregunta, ¿cómo fue a lo largo de esa niñez? ¿Se acuerdan que hablamos del primer año a los 7, que era la edad más sensible para implementar las normas? ¿Cómo fue esa implementación de normas? Porque un adolescente lo que va a querer buscar es identificarse personalmente, no va a querer asociarse a lo que es su papá, su mamá, porque lo que busca es una separación, una individuación.
Entonces, en ese momento, los papás se acordaron de que el nene tenía que tener normas y límites. Si bien nunca es tarde, lo que tenemos que hacer es exigir responsabilidades crecientes. ¿Se entiende esto? La responsabilidad en la vida del niño tiene que ir en crecimiento, acorde con su autonomía, acorde con lo que puede hacer. Si no hemos disciplinado a nuestros hijos desde niños, ¿está todo perdido o podemos hacerlo cuando son jóvenes, aunque resulte más trabajoso? Puede resultar un poco más trabajoso y necesite de un tutor quizás que sea externo o de un tutor que sea más firme o que aborde otro tipo de situaciones. Pero no todo está perdido. Y qué bueno, porque esa pregunta, yo siempre digo, la pregunta de uno puede ser la pregunta de todos, ¿no? Y no tiene por qué siempre ser una pregunta personal, puede ser una pregunta del contexto. Entonces, qué bueno que se tome conciencia y de que se diga, bueno, mira, hasta ahora se hicieron las cosas mal. Miren, vamos a llevarlo a otro plano. Tal vez quienes son mujeres, de chicas no las dejaron cocinar. ¿Por qué? Porque mamá lo hace más rápido, porque la abuela cocinaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Resulta de que yo formé mi familia y no sé cocinar. ¿Será que no voy a poder aprender nunca a cocinar? O que quizás me cueste un poquito más, porque voy a hacer mi primer puré a los 25 años. Tal vez lo segundo, ¿no? Me pueda costar un poquito más. No significa que no pueda. Siempre hay momento de aprender. Así que miremos este desafío con esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es esa capacidad de poder saber de que en el futuro va a haber algo mejor. Entonces, miremos este desafío con esperanza, entendiendo de que vamos a poder hacer algo. Tal vez no logremos el objetivo que nosotros querramos, o tal vez sí, pero bueno, vamos a darle la chance, a dárnosla a nosotros y a dársela también a ese joven, ¿no? Entonces, supervisar la conducta de los hijos exigiendo responsabilidades crecientes, ser flexibles y ajustarnos a las nuevas necesidades. Ser flexibles y ajustarnos a las nuevas necesidades. Si yo estoy entendiendo de que mi hijo ya no quiere que le cepille más los dientes, entonces tengo que ser flexible. No, porque los dientes se los tengo que cepillar yo, porque después el dentista me sale más caro. Quizás hay otras cosas que no sean el dentista que después te salgan más caras que el hecho de dejar que él vaya adquiriendo su autonomía. Y este es otro punto, fomentar la autonomía. Fomentar la autonomía no tiene nada que ver con un espíritu negligente de parte del adulto. Significa ir dando responsabilidades en forma gradual, acorde a la autonomía que el niño entonces va adquiriendo. Poner límites no se trata de decir no a todo. Lo que enseñamos es lo siguiente: eso sí, eso no, en eso tú decides. Entonces, una de las maneras adecuadas de poner límites es enseñar. Eso sí, eso no. Eso, a ver, decidilo tú. Ahora, yo le voy a preguntar a un niño de 2 años, o le voy a decir a un niño de 2 años, ¿decidí tú si tocar el enchufe o no tocarlo? Hagan así, por favor. Bien, bien, algo están entendiendo entonces. No, al niño de 2 años, ¿qué le tengo que decir en el enchufe? No, eso no se toca, ¿sí? Ahora, si tengo un niño de 6 años y me dice, mamá, ay, hoy estoy muy cansado, ¿y qué tal si hoy no me cepillo los dientes? Bueno, decidilo tú. ¿Le va a pasar algo si no se cepilla los dientes un día? No le va a pasar nada. Le doy la autonomía, que lo decida él.
Eso sí, al otro día si me dice lo mismo, ojo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, poner límites no es decir siempre no. Es decir, a veces, eso sí, eso no, en eso tú decides. Los límites deben ser claros y específicos. Claros y específicos. Conocidos por todos, de modo que se comprenda lo que se espera con exactitud. Si yo le voy a poner un límite a un adolescente y le digo, no llegues tarde, ¿es un límite claro y específico? ¿Qué es tarde para mí? ¿Qué es tarde para él? ¿Qué es tarde para los amigos con los cuales salió? Entonces, si yo le quiero poner un límite claro y específico, le digo, espero que no llegues más de las 12 de la noche. ¿Sí? Y es conocido por todos. Esto justamente es un horario, ¿no? Pero si yo digo, los lunes no se come golosinas, y en esto, en golosinas, abarco todo tipo de golosinas, entonces el lunes no se come golosinas, ¿sí? Y es claro y es específico y lo sabemos todos los de la familia. No es que papá el lunes se pone a comer un chupetín, ¿sí? Entonces, los límites deben ser claros y específicos. Deben ser coherentes, consistentes y persistentes. Si yo digo, los lunes no se come golosinas, si yo me aparezco el lunes con un paquete de chicles y digo, buenísimo, hoy vamos a comer chicles todos, no es coherente. Tiene que ser consistente y tiene que persistir, tiene que ser persistente, no es de acuerdo al humor que yo tengo. No es hoy te obligo y mañana te dejo, porque eso es enloquecedor en la vida de un niño. ¿Y cómo sé yo? Hoy mi mamá estará de buen humor, hoy mi papá vendrá cansado del trabajo, hoy me dejarán invitar a un amigo o me van a decir que no. Entonces, ¿cómo articula el niño en sus conexiones neuronales esto que le estoy diciendo? Los límites deben tener una base racional. No es que se me ocurrió que hoy te bañes con agua fría. ¿Sí? Tiene que tener una base racional. Si nunca pusimos ningún límite, y esto puede ayudar a la pregunta que hicieron hoy, si nunca pusimos ningún límite, no es posible ponerlos todos juntos, sino poder ir de menos a más. Si, por ejemplo, tenemos que cuidar a un sobrino, a un nieto, a alguien, ¿no?, que viene a nuestra casa, y él en su casa no tiene límites, yo no le puedo decir al niño que, bueno, que haga absolutamente todo. Voy a tratar de exigirle de menos a más para que no tampoco modifique mi funcionalidad familiar, pero no puedo caerle con todo el código. Bueno, mira, a partir de ahora todo va a ser absolutamente distinto, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos al diálogo y ayudar a desarrollar la empatía. ¿Se acuerdan que dijimos cuál es la manera adecuada de poner límites? Entonces, otra de las formas adecuadas de poner límites es estar dispuestos al diálogo, ayudar a desarrollar la empatía, analizar las consecuencias de los hechos para poder elegir mejor, controlar gradualmente los impulsos. ¿Qué significa esto? De que el límite tiene que tener un acuerdo también, no solamente una imposición. Por eso es que tenemos que estar abiertos al diálogo y desarrollar esa empatía. A ver, ¿qué es lo que vos me estás pidiendo? Y bueno, yo te estoy pidiendo, mamá, que vos me puedas dar 5 pesos para la merienda todas las semanas. No, pero yo no te pienso dar ni un solo peso. Bueno, pero él me está pidiendo 5 pesos, entonces dialogamos.
¿Qué vas a comprar? Yo me pongo en el lugar de él, todos sus compañeros quizás un día en la semana se compran algo, entonces si yo puedo aportar, llegamos a un acuerdo, hay diálogo, hay empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. No siempre podemos lograr ese acuerdo de la forma en que los dos queden satisfechos. Por eso es que hay que ceder de un lado y del otro para que ese vínculo, por el límite que se pone, no se rompa. ¿Sí? Por eso controlar gradualmente los impulsos. No podemos explotar con determinadas situaciones, sino tratar de controlarnos, analizar las consecuencias de los hechos, analizarlo, poder tener esa capacidad pensante de decir, bueno, pero ¿cuál fue la consecuencia? ¿Sí? Esto se da a través de un diálogo y a través de un vínculo. Válvulas de escape. Esta es otra manera adecuada de poner límites. Las válvulas de escape. Brindar grados de libertad en algunas áreas como una forma de canalizar la oposición. Esto particularmente se da en la edad de la pubertad y de la adolescencia, donde ya vemos de que el elástico se está por vencer, por vencer, por vencer. Bueno, hay una válvula de escape. Si siempre decimos que esto no, bueno, de vez en cuando decir que sí. ¿Por qué? Porque si soy muy rígido, ¿recuerdan? Si soy muy rígido, si soy muy exigente, entonces ¿qué puedo lograr? Puedo lograr una rebeldía también, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta en esta edad. Esto posibilita en ellos un sentimiento de independencia y de incidencia en algunas áreas. ¿Por qué de independencia? Porque, bueno, llega un momento en el que yo decido y me aflojaron un poquito y yo me doy cuenta de que en vez de llegar a las 10:30 puedo llegar a las 11. Ahora, si yo llego a las 3 de la mañana, ahí se complica. Entonces, tengo cierta independencia y tengo incidencia en algunas áreas. Bueno, me dieron esta libertad, a ver hasta dónde entonces yo puedo mantener esto para seguir incidiendo. ¿Qué pasa? Estas son las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las reglas no se cumplen? Permitirles experimentar las consecuencias lógicas de las acciones. Y esto es necesario. Permitir que experimenten las consecuencias lógicas de sus acciones. Miren, todo acto tiene consecuencias. Todo acto. Acto bueno, consecuencia positiva, acto malo, consecuencia negativa. Si bien no es tan así de lineal, ¿no? Es lo que tratamos de enseñar. Esto es sumamente educativo. ¿No hizo los deberes? Bueno, no hizo los deberes, que la maestra entonces haga lo que tenga que hacer y que él venga con la consecuencia. Resulta, mamá, de que tengo que hacer 5 operaciones más porque no llevé los deberes. Era tu responsabilidad, no la cumpliste, hacete cargo. Ay, pero pobrecito, ¿a vos te parece que esté todo el fin de semana haciendo 5 operaciones? Dámelas, mijito, que yo te las hago. No. Es saludable, es sumamente educativo que él diga, yo no cumplí, tengo esta consecuencia. ¿Qué pasa si yo le hago las cuentas? Otro día tampoco va a hacer los deberes. ¿Qué pasa si tiene que asumir la consecuencia? Antes de seguir jugando a la pelota, o a la escondida, o al play, se va a poner a hacer los deberes. ¿Por qué? Porque si no, va a tener que cumplir su consecuencia. A veces esto no es aplicable. Esto de que, bueno, de que sufran las consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de un niño que tiene muchas caries. Bueno, está bien, que no se quiere cepillar los dientes, que no se los cepille. Bueno, pero después tiene otras consecuencias que son más graves. ¿Se entiende en qué puntos y en qué no podemos decir, haz lo que quieras y decidí tú? En aquellos que las consecuencias no sean entonces tan nocivas para la vida del niño. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de las sanciones o de las penitencias, porque cuando las reglas no se cumplen, también está esto de las sanciones o las penitencias. Advertencias antes de aplicar la sanción. ¿Qué significa esto?
Yo te dije de que si tú no ordenás el cuarto, no podés invitar a un amigo. No es que llego, abro la puerta, veo todo el cuarto desordenado y le digo, hoy no invitas a un amigo. No, está la advertencia previa antes de aplicar la sanción. Sanciones proporcionales a la acción negativa y a la edad. Si es un niño de 3 años y tira el vaso de plástico con agua, porque todavía su motricidad no es la mejor, no lo puedo dejar 2 horas en el cuarto encerrado. ¿Por qué? Porque no es proporcional la sanción con esto del error. ¿Se entiende? Sanción lo más cercana posible en el tiempo y la causa debe quedar clara. Mirá que el mes que viene no vas a poder ir al cine. No sé si el mes que viene podremos ir al cine, quién sabe. Mirá que el mes que viene no vas a poder ir al cine porque ayer no hiciste los deberes. ¡Wow! El mes que viene, primero, la madre se tiene que acordar que no puede ir al cine, se tiene que acordar por qué, y segundo, cuando el niño no vaya al cine no va a entender nada, porque, no sé, no fui al cine, porque no sé, unos deberes que tenía que hacer. Entonces, la sanción tiene que ser lo más cercana posible en el tiempo y la causa debe quedar clara. Te vas a sentar a pensar en la silla de color rojo 3 minutos porque le pegaste a mamá así en el brazo. ¿Se entiende? La acción, la sanción, tiene que ir lo más junta en el tiempo y tiene que ser entonces, y la causa tiene que quedar clara. Se rechaza la conducta, no se rechaza a la persona ni al niño. Porque tú no servís para nada. Por eso se te cayó el vaso. No. Yo no rechazo a la persona. Rechazo la acción. ¿Se entiende? No acuso. No es que tú no servís para nada, lo que pasa es que sos un insensible, lo que pasa... No. Es la acción. No es que tú no servís para nada, por eso llegaste más tarde de lo que habíamos acordado. ¿Sí? Con niños pequeños se suele usar el ejemplo que di recién de la silla para calmarse, ¿no? La silla puede ser roja, puede ser azul, puede ser de madera, puede ser el banquito, puede ser el escalón de la escalera. Tiene que ser un lugar, esa silla, que los calma. Y este es un tip que podemos usar, por ejemplo, 2 años, 2 minutos, de acuerdo a la edad, los minutos que se tiene que quedar sentado, ¿sí? No le puedo decir a un niño de 2 años que se quede 15 minutos sentado ahí sin moverse quietito. Ahora, por otro lado, sanciones o penitencias, reparar los daños. Por ejemplo, ensució algo, reparo el daño, que ayudo a que limpie. A pegar lo que rompió, a disculparse por la falta de respeto. Estas son cosas que vamos modelando. No solamente advertimos, no solamente la sanción tiene que ser proporcional a la acción negativa y a la edad que tiene, no solamente tiene que ser cercana en el tiempo y con una causa que quede clara, sino que también muchas veces tenemos que ayudar a reparar los daños. Otra cosa que es necesario aclarar, aparte de permitirles experimentar las consecuencias, hablamos de las sanciones y de las penitencias, también vamos a condicionar los privilegios en cuanto a esto de cuando las reglas no se cumplen, condicionamos los privilegios o los retiramos. Bueno, mira, tú venías llegando en hora cada vez que salías, pero ahora por 2 veces consecutivas llegaste 2 horas más tarde. Esto significa de que el privilegio de salir el sábado que viene no lo vas a tener. ¿Se entiende? Yo condiciono el privilegio o lo retiro. Veo qué es lo que hago. También tenemos que tener en cuenta la activación del estrés empático. Los niños
desde muy pequeños tienen esa capacidad de desarrollar esta empatía, ¿sí? Entonces, se le llama estrés empático a esa molestia que el niño siente generada por el daño causado al otro. Entonces, ¿qué pasa cuando las reglas no se cumplen? Tenemos que entonces entender y tener esta activación de este estrés empático. ¿Qué es este estrés empático? Ese niño que quedó como triste porque rompió algo. ¿Se entiende? Entonces, cuando la regla no se cumple, nosotros tenemos que activar entonces también eso en nosotros. Bueno, él también se quedó triste, le causó una sensación de malestar. Y esta capacidad les permite comprender la experiencia del otro, asumir su responsabilidad por los efectos de sus acciones y generar respuestas justas de reparación del dolor que la persona puede haber causado, fortaleciendo en el niño un sentido de compromiso con la justicia fundamentado en las acciones morales. Y ustedes podrán decir, wow, ¿y qué es todo esto? Es lo opuesto a cuando pasa algo y nosotros le decimos, no te preocupes, pero no llores, pero mira que mamá está bien, pero mira que papá también, mira que a los hermanos no les pasó nada, no, cuidado, que no se sienta mal. Este estrés empático hace que el niño pueda conectar con ese dolor del otro. Y eso es importante, porque nosotros lo que estamos haciendo es generando esos circuitos de que, mira, el otro se sintió mal por esto que yo hice, entonces, ¿cómo lo puedo reparar? Y tampoco es esa culpabilización de que se sienta espantoso y lo hacemos hostigar y sentirse mal, no. Pero sí es este estrés empático. Esto que le genera al niño entonces esta incomodidad, y lo que hace es poder tener una justa reparación de ese dolor que le causó al otro. Mamá, te abrazo, tío, te pido perdón y te doy unas moneditas porque yo te pinché la pelota, entonces puedo reparar ese daño que hice. ¿Pueden poner límites a un hijo cuando le falta poco para cumplir los 18? La discapacidad y los límites cuando hay hijos en situación de discapacidad. ¿Cómo aplicar los límites en esas situaciones? Me parece que la primera pregunta como que quedó contestada, ¿no? Cuando tiene 18 años, recuerden de que los límites se van poniendo en forma gradual y son flexibles. Son flexibles en el tiempo y en la edad cronológica de nuestros hijos. Hay cosas que a un hijo de 18 años no le puedo exigir, porque ahí estaría siendo demasiado rígido y demasiado firme y me puede pasar otra cosa después, ¿no? Entonces, tengo que saber qué exigí hasta el momento y qué puedo exigir a partir de ahí. Recuerden que a partir de los 18 años tiene una mayoría de edad también donde se tiene que hacer cargo de sus propias conductas, entonces ahí poder regular. ¿Qué pasa con la discapacidad? La discapacidad sería todo un tema. Ahí habría que ver severidad de la discapacidad, la cronicidad que tiene, cómo afecta esto en la funcionalidad de la familia. Lo que sí voy a remarcar es lo siguiente: ni lo permisivo, ni tampoco el otro polo. Cuando hablamos del otro polo, o sea, de lo exigente, de lo rígido, estaríamos hablando también de un maltrato, tal vez hacia el discapacitado. Entonces, cuidado con esto. Saber hasta dónde va, y esto habla de un conocimiento pleno, y de este adulto responsable que sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, en el caso de la discapacidad, tiene que ir muy acompañado también con una asistencia médica profesional, ¿no? Entonces, de poder entender hasta dónde sí y hasta dónde no. Tal vez
Si es algo muy específico se podría tratar un poco más en forma individual, pero a grandes rasgos podríamos decir esto. El mentor, los padres, los educadores, actúan acompañando el proceso de esta resolución empática de las adversidades, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando antes, esta capacidad que le permite al niño ponerse en el lugar del otro. Dando espacio para que el niño poco a poco entonces incorpore esta dinámica en sus esquemas mentales, porque es esto lo que estamos tratando de lograr, de que el niño pueda entender de que hubo un otro que se sintió mal, que le causé dolor por algún motivo, entonces para que esta dinámica pueda quedar en sus esquemas mentales y lo pueda ejecutar aun cuando el adulto no esté presente. Entonces no es que solamente me pongo mal cuando veo a alguien que está mal o hice un daño, sino que ese estrés empático yo lo puedo empezar a ejercitar en otros ámbitos también, que no sea solamente mi círculo familiar, que lo pueda ver hoy o mañana cuando sea adulto en el trabajo, en sus redes sociales, en todo lo que tiene que ver con su vida. Esto resulta más exitoso cuando se realiza desde la primera infancia, como todo lo que hablamos hasta ahora, y en espacios de seguridad física y afectiva. No se aprende así como la nada cuando uno es adulto, sino que es eso que el adulto también va modelando y va ejercitando. Viste que mamá se quedó triste porque pasó esto, ¿cómo lo podemos reparar? ¿Cómo podemos hacer? Entonces yo voy como que encaminando un poco todo lo que es este sistema y esta dinámica en los esquemas mentales para que después pueda tener un joven y un adulto empático también, que pueda entender y que pueda acercarse al dolor del otro, a la necesidad del otro, y de esa forma entonces poder estar siendo un acompañante afectivo y efectivo. Bueno, hablamos de muchas cosas. Hablamos de que lo más importante en esto que tiene que ver con la disciplina es la formación de un carácter maduro, y esto es central en la educación. Hablamos sobre todas las cosas de que se pueda desarrollar una madurez emocional, cognitivo y social, y esto es cuando nosotros desarrollamos este sistema moral propio que regula entonces nuestra conducta y que no depende de la sanción externa. El adulto referente es quien da el ejemplo a través de este modelaje de su propia conducta. Hablamos de que la disciplina es educar, es corregir, es guiar, es ser ese tutor, de que el adulto es el responsable de hacerlo y de que si no pasa a ser como un tipo de negligencia que deja a ese niño, a esa niña o a ese adolescente sin herramientas para poder vivir y para poder convivir. Dijimos que las normas son las reglas del juego, que la edad más sensible para implementarse son del año a los 7 años, que los límites no son permanentes, son reglas flexibles. Hablamos de que habían algunas normas que eran esenciales, como el respeto, el hábito del orden y del buen uso del tiempo, la rectitud y la honestidad. Ningún extremo es bueno para poner límites. Desarrollar una disciplina que pueda tener afecto, que pueda facilitar la comunicación, que puedan supervisar la conducta de los hijos e ir exigiendo en forma creciente, que fomente la autonomía. Poner límites no es decir siempre que no, es decir a veces que sí, a veces que no, a veces eso lo decidís tú, y hablamos de que sean claros, de que sean coherentes, de que tengan una base racional, de que a veces tienen que haber válvulas de escape. También nos preguntamos qué hacer cuando las reglas no se cumplen, entonces permitirles experimentar las consecuencias. Hablamos de las sanciones y de las penitencias y de todo lo que eso conlleva. Hablamos de condicionar los privilegios o de retirarlos. Y por último, de este estrés empático que ayuda a que el niño entonces pueda generar y pueda incorporar los esquemas, esta dinámica de esquemas mentales en su vida. Realmente la disciplina y el disciplinar en amor y en buen trato es todo un desafío. Pero yo les animo a que no se cansen,
a que experimenten. Yo les animo realmente a que este desafío lo podamos tomar con compromiso, con capacitación, y sobre todas las cosas entendiendo de que si somos mamás, papás, educadores o tenemos niños a cargo, es una bendición del cielo poder contar con la niñez y con una niñez que pueda ser disciplinada entonces, con normas, con límites, con buen trato, procurando desde nuestro lugar ser adultos influyentes en sus vidas en forma positiva, dejando un legado que les acompañe y que pueda ser formativo para sus vidas, para su adultez y en su futuro.